el sonido del silencio, el que no quiero escuchar. Como siempre, antes del mensaje, una linda alabanza. Grande es tu fidelidad, para la gloria de Dios. Amados hermanos, cuánta alegría me da el estar nuevamente frente a ustedes para compartir la palabra de Dios.
Saludos a todos en el nombre de Jesucristo. Pues, ¿cuántos de ustedes han visto películas de terror? Es tremendo, ¿verdad? Yo no soy muy fanático de eso. Prácticamente no me gusta mucho. No me gusta nada mismo, que es terrible, pero quiero poner en esta mañana en evidencia de que la vida sin Cristo en este mundo es como vivir una película de terror. Y ese va a ser el tema en este día, mis amados hermanos. Pues el hombre, cuando viene a este mundo, se topa con dos caminos. Uno que lleva a la perdición y el otro que lleva a la salvación. Es que Dios puso estos dos caminos para escoger entre lo bueno y lo malo. Y si uno escoge el camino de la perdición, es como ser protagonista de una película de terror. Y esto es echar por la borda los mandamientos de la ley de Dios, y que sin ley nosotros no podemos vivir en ninguna parte del mundo. No, tiene que haber leyes, ¿verdad? Y si es que se rompen estas leyes, va siempre el hombre al fracaso. Todos venimos a este mundo con las mismas oportunidades de triunfar en la vida y ser feliz. Nos dice en Jeremías 21:8 la palabra del Señor. Y a este pueblo les dirás, dice, y a este pueblo les dirás, así ha dicho el Señor, he aquí pongo delante de vosotros el camino de vida y el camino de muerte. Y también en Proverbios, en el capítulo 14, los versos 12 y 13 dice la palabra del Señor. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Bueno, para el hombre que cree que es nomás de ir por donde quiera y coger lo que uno quiera, pues aunque no es de él, coge lo de él, o trabaja en negocios ilícitos, en licores o drogadicción o lo que sea, dice, este ha sido el camino o el negocio que yo voy a tener en esta vida. ¿Cuántos se equivocan, mis amados hermanos? Y el que anda en este camino pensando que ha escogido lo mejor, vive como en una película de terror, que en cualquier momento aparece el monstruo de la muerte. Hay unos ejemplos. ¿Qué sucede con un borracho que coge un carro, su vida está en gran peligro y comienza su película de terror? Choca con otro carro, queda mal herido, va al hospital y en el choque murió la otra persona del otro carro y lo demandan, tiene que pagar, y el borracho quedó inválido para toda su vida, el que chocó, y vivirá un verdadero tormento hasta la muerte y jamás tendrá paz. ¡Qué película, ¿no?, de terror, ¿verdad? Otro ejemplo, el ladrón que roba y mata comienza su película de terror, va a la cárcel por cuántos años, está
encerrado en medio de otros ladrones y criminales, viviendo con esa zozobra que se produzca una pelea entre ellos y lo maten también a él, como sucede y hemos estado viendo estos últimos días y meses. Y jamás tendrá paz, tampoco tendrá paz. O el adúltero que tiene que vivir a escondidas porque es un traidor, cuidando que no le descubra a su esposa y piensa salirse con la suya. También está protagonizando su propia película de terror. Y nunca dormirá en paz, mis amados hermanos. Y así el drogadicto o los traficantes de drogas que contribuyen a lo que consuman los demás, contribuye a que otros consuman también. Y ya drogados cometen violaciones, crímenes, suicidios, ¿verdad? Y es culpable de la desgracia y la muerte de otras personas. ¿Creen ustedes que vivirá en paz, tendrá alegría de vivir, felicidad? Pobres hombres o pobre mujer que piensa que ese es el camino. Pues no, mis amados hermanos. Igualito a una película de terror. Y así podríamos ir nombrando a los hechiceros o brujos que tienen pacto con el diablo. ¡Qué película de terror!, ¿verdad? Y los que van a consultar a los brujos, consultan a los demonios, ¿no es cierto? ¡Qué película! O si no, los que odian o tienen venganza y tratan de matar a la persona que le hizo algún daño. Y jamás también tendrán paz, mis amados hermanos. Y en todo esto anda rondando Satanás. ¿Qué les parece? Para completar la película de terror. Ahí está Satanás, para luego llevarlos al infierno cuando mueran. Pero mis amados hermanos, Dios nos da esperanza. Pero Dios quiere darnos una nueva oportunidad. Dios hace un llamado a que meditemos, reflexionemos y escojamos el mejor camino, como dice en Mateo 7:13, mis amados hermanos. En el libro de Mateo 7, del 13 al 14, dice la palabra del Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, desgraciadamente, mis amados hermanos. El camino del vicio, del odio, de las borracheras, de las orgías, ya sabemos, ¿no es cierto? Y el 14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Como decía el Señor, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Ojalá usted y yo estemos entre esos pocos. Mis amados hermanos, bendito sea el Señor. Y desgraciadamente, como decía, son muchos los que escogen este camino ancho que lleva a la perdición, y muy pocos los que entran por la puerta estrecha y el camino que lleva a la vida eterna. Dios está dispuesto a perdonarnos cualquier delito, cualquier pecado, siempre y cuando el hombre se arrepienta y confiese su pecado y se aparte
No es solamente de confesar a Dios, Señor, perdóname porque hice tal o cual cosa. Pero luego volvemos a lo mismo, no. Y se aparta, dice en Proverbios 28:13. Como dice su santa palabra. En Proverbios 28:13 dice la palabra del Señor: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mejor confesarle a Dios, mejor arrepentirse, porque solamente estamos viendo que hay solo dos caminos nada más en esta vida. Bendito sea el Señor. Y dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Caerá en el mal. En esa película de terror que estamos diciendo. Dios está interesado en usted y en mí para que ya no andemos haciéndonos películas de terror por nuestro pecado y desobediencia a Dios. Jeremías, este gran profeta, Jeremías capítulo 7 dice la palabra del Señor, capítulo 7:3. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Bendito sea el Señor. En esta tierra, bendito sea el Señor, hasta cuando el Señor nos llame a su presencia. Bendito sea el Señor. E Isaías, otro profeta tremendo, dice también, Isaías 55:7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos malignos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia. Eso es lo más hermoso de Dios, que cuando Él ve que nos arrepentimos, Él tiene misericordia y nos perdona. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué le parece? Bendito sea el Señor, Dios perdonándonos. Concluyendo, mis amados hermanos, dejemos el camino ancho y espacioso de vicio, de corrupción, que lleva a la perdición, y vamos por el camino angosto que nos trazó el Señor, que nos trazó Jesucristo con su propia sangre. El único camino que nos llevará a vivir en paz en este mundo y luego en la eternidad. Bendito sea el Señor. Porque verdaderamente Dios no quiere que suframos, no quiere que nos perdamos, dice. La voluntad de Él es que todos seamos salvos, que todos cojamos el camino verdadero. ¿Cuál es el camino verdadero? Dios, si ve que nos apartamos de hacer lo malo, está dispuesto a hacer un pacto con nosotros, mis amados hermanos. En Hebreos 10:16 dice la palabra del Señor: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes la escribiré. La palabra de Dios, el verbo de Dios, la palabra de Dios,
tiene que hacerse carne en nosotros. Bendito sea el Señor. El verbo de Dios se hizo carne. Esta es la palabra que será escrita en la mente y el corazón. Entonces, pues, ya no podremos escoger o decir que las cosas de este mundo es lo mejor. Escogeremos el camino verdadero que nos dice el Señor. Dice también: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Quiere que Dios se olvide de todos sus pecados y de los míos. En otra parte de la palabra de Dios dice que nuestros pecados los mandará a lo profundo del mar. Figurativamente, en un lenguaje figurado y, por cierto, espiritual, mis amados hermanos. Así que Dios está dispuesto a hacer un pacto con usted y conmigo. Bendito sea el Señor. Pues donde dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo es que teniendo libertad? ¿Cómo es que nosotros somos liberados? Dice la palabra del Señor: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahora, liberados del pecado porque Jesucristo llevó en la cruz, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, en el altar de Dios, en el trono de Dios, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, porque Él fue latigado, lacerado, partido por nuestros pecados, dice la palabra del Señor, molido por nuestros pecados. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Este cuerpo dice que es el templo del Espíritu Santo de Dios. Esta es la casa de Dios. Por eso es que Él hace un pacto de sangre con nosotros. Acerquémonos. Si usted se está arrepintiendo o ya se arrepintió y quiere venir a Cristo y dejar los caminos anchos que lleva a la perdición y que son películas de terror, dice: acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura de la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará? Dice el hombre, el joven, el hombre, el camino con la palabra de Dios, el agua pura. Bendito sea el Señor. Y recordemos que Jesucristo dijo: yo soy, ¿qué? Eso, muy bien, usted ya sabe, el camino. ¿Qué más? La verdad y la vida, ¿no? Y dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6, si usted quiere revisarlo. Nadie puede ir al cielo, a lo menos sucio, con pecado, con maldad, hablando malas palabras, suciedades y todo eso. Nadie entrará para que haga abominación arriba, dice, ningún mentiroso, sino todos aquellos que son lavados con la sangre del Cordero de Dios. Ellos dicen. Entonces, bendito sea el Señor si nos arrepentimos, si le pedimos perdón y dejamos aquel camino malo, viejo, ancho y que lleva a la perdición y al infierno, pues Dios nos recibe con sus brazos abiertos porque hemos escogido
a Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Vamos a orar, queridos hermanos. Yo tengo una petición de que vamos a orar por las clases que creo que a partir de lunes las autoridades han decretado que pueden ir presencialmente ya los alumnos, los niños, los jóvenes de escuela, colegio, universidad. Vamos a pedirle al Señor que Dios bendiga, que no se produzca más pandemias, que Dios vaya retirando. Hemos estado orando todo este tiempo, toda la iglesia del cuerpo de Cristo, aquí en Quito, Ecuador, en América y en todo el mundo, porque la iglesia es una sola, y una sola su Señor, y una sola la cabeza, que es Jesucristo. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por habernos librado de hacer películas de terror por desobediencia de tu palabra, de tu ley. Porque cuando el hombre vive alejado de Dios, vive como si estuviera en una película de terror. En cualquier momento le llega la muerte y sin haber conocido al Dios vivo y verdadero que nos hizo, nos creó a imagen y semejanza suya. Bendito Dios, gracias porque tú estás alejando esta pandemia y hay autorización de que nuestros niños y jóvenes regresen a las aulas. Te pedimos, bendito Dios, que tú cubras con tu sangre preciosa a estos niños y jóvenes y también a las maestras y maestros. Oh bendito Padre Celestial, que ellos reconozcan que tú les has preservado la vida, que muchos han caído en todas partes, están ya, tú lo sabes dónde irían a lo menos si es que murieron sin Cristo, oh bendito Dios. Oh bendito Padre, pero por los que estamos aquí, que has tenido misericordia y nos has dejado hasta cuando tú, el tiempo que tú quieras, bendito Dios, para servirte, para honrar tu nombre, glorificarte, Señor, para alabarte, oh bendito Dios, porque eres digno de adoración. Padre bueno, gracias por bendecir tu palabra y también bendice a todo el personal docente, bendito Dios, que comiencen desde el día lunes, oh bendito Dios, a dar las clases, Padre Santo. Todo esto te damos gracias y te agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les siga bendiciendo a ustedes y a todos.